Muy bien, vamos a comenzar en esta hora, por favor. Y vamos a llegar a la regla número 4. Regla número 4, vamos a comenzar. Lo implícito ha de interpretarse por lo explícito. La mayor parte de la gente que llegan a hablar con nosotros y que van a hablar con ustedes, la mayor parte de sus preguntas, si tú las escuchas bien, siempre está en la esfera de lo implícito. Ahí es donde está la mayor parte de las preguntas, ¿no? Y tú tienes que ayudarle a veces interpretar lo que están intentando de entender con lo explícito de la palabra. Tú y yo lo hacemos todo el tiempo. Muy bien. En materia del lenguaje distinguimos entre lo implícito y lo explícito. Con frecuencia la diferencia es cuestión de grado y la distinción se hace imprecisa. Pero generalmente podemos determinar la diferencia entre lo que realmente se dice y lo que quede sin decirse, aunque implícito. Es aquí donde tú tienes que aprender cómo oír, cómo escuchar a la persona que te está hablando, ¿no? Es igual como un médico tiene que escuchar a su paciente, ¿no? Que típicamente expresa tengo dolor, pero eso no dice nada. Un abogado tiene que hacerle a su cliente un sinfín de preguntas y muchos abogados te hacen la misma pregunta 5, 6, 7, 10 veces, distintas formas para llegar al grado que cuál es el problema, ¿no? Porque ellos tienen que determinar el grado de culpabilidad. ¿Lo comprende? Un policía hace igual, ¿no? Bueno, ustedes como hermanos y hermanas en Cristo tenemos que hablar con gente y llegar al grano de lo que la persona está diciendo, pero requiere paciencia y la capacidad de oír. Y mira, muchas veces tenemos la tendencia de hablar muy rápido. Escuche la persona, escuche lo que está diciendo, aunque tú estás fastidiado porque están tomando 15 minutos, pero dejen que se desahogan y dicen todo lo que tienen que decir y tú puedes aclarar. Ahora, la forma que yo lo hago cuando me siento con una persona, me siento con un cuaderno, un papel, un lápiz y comienzo a escribir lo que me están diciendo, porque ellos están desarrollando y desahogándose al mismo tiempo. So, yo quiero entender lo que me está diciendo y voy notando las cosas que me dicen, ¿no? Repetidamente, de distinta forma, pero esta es la cosa que voy decidiendo, que la mayor parte es algo implícito. Es algo implícito. Y cuando yo entiendo por fin eso, puedo llegar a lo explícito, lo que dice la palabra. Estoy convencido de que si esta particular regla se siguiera consensuadamente por las comunidades cristianas, la vasta mayoría de las diferencias doctrinales que nos dividen se resolvería. En este punto de confusión entre lo implícito y lo explícito que es fácil caer en el descuido. Por esa razón, yo estoy más que convencido que en la forma o la técnica, la manera más aventajosa es la forma expositiva de enseñar y predicar, porque cuando en la expositiva va cubriendo lo implícito, explícito, ¿ves? En el texto. Pero cuando tú y yo entramos en algo temático, tú vas a descubrir algo en la forma temática. Ahora, yo no estoy en contra de la forma temática, eso no me va a acusar de eso. Si tengo que tratar, por ejemplo, divorcio, es un tema temático, ¿no? Bueno, yo voy a buscar toda la Biblia donde habla de eso y los principios y los conceptos, pero me voy a quedar dentro del contenido, del principio, pero la mayor parte debe ser expositiva, versículo por versículo, frase por frase, palabra por palabra. ¿Por qué? Porque cubre lo implícito y lo explícito a la misma vez. Un documento legal no lo hacen de noche a la mañana, aunque un abogado lo puede escribir rápido, ¿no? Pero típicamente ellos toman un tiempo y lo están revisando, porque cada punto y cada coma va a cambiar el sentido. Es igual cuando estamos hablando de este asunto de lo implícito y lo explícito. Mira bien, he leído numerosas referencias en cuanto a que los seres angelicales carecen de sexo. Bueno, en ese caso, pregunta, ¿en qué parte de la Biblia dice que los ángeles no tienen sexo? Vamos a dejar los ángeles que tenemos presentes aquí un momento. Vamos a dejarlos a un lado por un momento, ¿ok? Antes que ustedes comiencen implícitamente a especular.
comprende. Y comienza que conozco mi Pero el pasaje que siempre se utiliza para apoyar esta contención es este, Marcos capítulo 12, versículo 25. Mira bien, ahora, su tarea, porque yo estoy compartiendo los versículos con usted, su tarea es regresar a leerlo en su contexto. Pero mira bien, ¿por qué cuando en Marcos capítulo 12, versículo 25? Porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. O sea, ahora, implícitamente, ¿ven? Uno está leyendo, imponiendo el eisegesis, ¿no? Y igualmente lo están sacando. So, vamos adelante. Aquí Jesús dice que en el cielo ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que seremos como los ángeles. Esto implica, ahí está la parte importante, esto implica que los ángeles no se casan. Pero, pregunta, ¿implica también que no tienen sexo? Pregunta, ¿significa esto que careceremos de sexo en el cielo? No sé, pero vamos a ver. Pudiera ser como cuestión de hecho que los ángeles no tienen sexo y que esa es la razón por la que no se casan, pero la Biblia no dice. La Biblia no lo dice. Pregunta, ¿no sería posible creer que los ángeles no se casan por otros motivos que no sean el de no tener sexo? ¿Tiene que ser sexo? ¿Y por qué levanto ese tema? ¿Por qué lo tengo? Porque es un argumento en muchas iglesias y muchos pastores. ¿Dónde lo sacan? No sé, pero lo presentan. Pero vamos a ver. La deducción. Vamos a trabajar con ese concepto, ¿no? La deducción de la sexualidad angelical es una posible inferencia del texto. Una posible. Pero no es una inferencia necesaria. Hay mucho en la enseñanza bíblica de la naturaleza del hombre como masculina y femenina que sugiere enfáticamente que nuestra sexualidad será redimida pero no aniquilada. Otro ejemplo del tratamiento descuidado de las implicaciones se puede observar en la naturaleza del cuerpo de resurrección de Jesús. Aquí también he visto yo descripciones del cuerpo glorificado de Jesús como la de un ser, como la del ser de un cuerpo con la capacidad de pasar sin impedimento a través de los objetos sólidos. Bueno, el fundamento bíblico de esta aseveración se encuentra en Juan capítulo 20, versículo 19. Entonces, al atardecer de aquel día, primero de la semana, versículo 19, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por medio de los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Bueno, lea cuidadosamente la palabra del texto. Pregunta, ¿dice que Jesús perdió su forma material y flotó a través de la puerta? No. Dice que las puertas estaban cerradas y que Jesús entró y se puso en medio de ellos. Pregunta, ¿por qué menciona el autor que las puertas estaban cerradas? ¿Ve? Cuando uno se acostumbra a acercarse a la Escritura, ¿sí? Tú comienzas a hacer muchas preguntas. No porque tú estás aburrido. Lo que estás haciendo es tratando de comprender qué es lo que realmente está diciendo y qué es lo que no está diciendo. Otra vez, vamos a regresar a mi cuaderno. Cuando estoy estudiando, buscan los verbos. La otra cosa que yo hago, yo comienzo a buscar lo que, yo estoy buscando lo que no dice. Y literalmente lo escribo. No dice esto, no dice esto, porque voy eliminando las cosas que potencialmente pueden perjudicar mi entendimiento. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque quiero eliminar los implícitos que no son, lo puedo eliminar y contemplar los implícitos que posiblemente son. ¿Me comprende? Pregunta. Posiblemente para indicar la forma sorprendente que Jesús apareció, o quizás meramente para acentuar lo que realmente dice, que los discípulos tenían miedo de los judíos. Bueno, pregunta, ¿es posible
que Jesús haya venido a sus atemorizados discípulos, quienes se encontraban amontonados tras la puerta cerrada, abriera la puerta, entrara y empezara a hablarles. Bueno, en esto también quizás Jesús de hecho penetró a través de la puerta, pero el texto no dice eso. No lo dice. La tendencia es que lo implicamos, ¿no? El construir una visión del cuerpo resucitado de Jesús sobre la base de este texto involucra una especulación sin fundamento, una exegesis descuidada. Es obvio que se pueden implicar muchas cosas basadas en una lectura. Eso es obvio. Esto es tan fácil de hacer que el erudito más cuidadoso puede caer en ello. Una de las declaraciones confesionales más precisas que se hayan escrito es la Confesión de Fe de Westminster, ¿no? Ahora note bien, yo doy un curso solamente en las confesiones de fe, de todas las denominaciones, ¿no? Y lo hago en forma para comparar. Y mi pregunta es si están basadas en la palabra explícitamente o si está basada en algunas partes implícitamente. Muy bien. Bien. El cuidado y la cautelera desplegados por los clérigos de Westminster en el bosquejo del documento fueron extraordinarios. No obstante, en el documento original hay un ejemplo notorio de extender demasiada una implicación. Vamos a ver un ejemplo. La confesión dice que no debemos orar por personas que hayan cometido pecado de muerte y cita. Bueno, vamos a ver, ¿eso es cierto? 1 Juan capítulo 5, versículo 16. Me recuerdo que yo estaba en el país de Sudáfrica. Y mi costumbre es, en donde yo voy y visito las prisiones. Es mi costumbre. Porque son los condenados. Están condenados, especialmente yo quiero ir a la sección que están condenados a muerte. Y en muchos países yo he ido para ministrar, y la razón por qué lo hago, porque ¿acaso no son seres humanos? ¿Sí o no? ¿Han hecho mal? Sí. ¿Están condenados perpetuamente por la ley de la tierra? Sí. ¿Acaso no merecen oír la imagen? Y la resistencia que yo he visto ha sido de pastores en los países. Me dicen, ¿y por qué va con esos condenados? En ese caso, ¿por qué eres pastor? No importa los pecados que tú has cometido. Dios es más que capaz de perdonarte si te arrepientes. Y comienzas en una página blanca con Él. Igual con ellos. Y voy a la prisión famosa donde estaba Nelson Mandela en Sudáfrica. Y voy en Cape Town, Sudáfrica. Y había unos pastores ahí enfrente que estaban con otras familias para visitar a sus familiares dentro de la prisión. Y cuando yo estaba en la televisión la noche antes y me reconocieron, me dijeron, ¿qué haces aquí? Yo voy a la sección de aquellos que están condenados perpetuamente a la muerte. ¿Y por qué si están condenados? Y entro en un debate con ellos afuera. Y ellos me citan esto. 1 Juan capítulo 5, versículo 16. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá. Y por el Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte, yo no digo que debe pedir por eso. Implícitamente, ¿qué es lo que tengo aquí? Que no debo de pedirle a Dios, ¿por quién? Por el que cometió el pecado muerto. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué es un pecado muerto? ¿Me comprende? Así mi mente trabaja, ¿no? Yo tengo que preguntarme esas preguntas, ¿no? En este texto, Juan, mira bien, exhorta a los lectores a orar por los hermanos cuyos pecados no sean de muerte. No prohíbe orar por aquellos que no hayan cometido el pecado de muerte. Él dice, por el cual yo digo que se pida. Esto no es lo mismo que decir, por lo cual no, yo digo que no se pida. ¿Hola?
Tengo algo implícito o explícito. Y tengo que cargar y medir, ¿no? Y tengo que pesar lo implícito con lo explícito. Si ese es el caso, bueno, yo tengo un problema. ¿Qué haremos con Moisés? ¿No es cierto que mató a alguien? Bueno, ¿acaso no fue Pablo que estaba testigo y ayudó a matar a alguien? ¿Me comprende? Ahora yo tengo un conflicto, porque en las otras partes de la Biblia tengo alguien, o algunos, varios, que fueron perdonados porque alguien oró por ellos. Dios vino a intervenir en la vida de ellos. Ahora, ¿eso me dice que Dios dejó de intervenir en esta época que estamos viviendo? No. Yo tengo que hacerme estas preguntas. La afirmación anterior es meramente la ausencia de ¿qué? Del mandato. La posterior es una prohibición positiva. Por tanto, si eruditos entrenados reunidos en solemne asamblea, en un esfuerzo conjunto de exegesis, pueden pasar por alto un punto sutil como este, pregunta, ¿cuánto más cuidadosos no deberíamos ser nosotros cuando tratemos con el texto a las solas? No todas las confesiones tienen todo correcto. Fueron seres humanos. Pero yo, a la misma vez, yo no estoy dispuesto a tirar la confesión de Westminster por la ventana. ¿Me comprende? Yo no estoy dispuesto a hacer eso tampoco. No solamente tenemos problemas cuando extraemos demasiadas implicaciones de un texto, sino que también nos enfrentamos al problema de cuadrar las implicaciones con lo que explícitamente se enseña. Cuando se derriba una implicación que se contradice con lo que está explícitamente afirmado, tal implicación deberá ser rechazada. Vamos a tomar otro ejemplo. En el debate perenne entre calvinistas y arminianos, las cuestiones van y vienen entre unos y otros. Ahora, tenemos Juan Calvino aquí, tenemos Jacobo Arminio en este lado. Los dos hombres murieron. Juan Calvino nunca dijo esto y esto. Jacobo Arminio nunca dijo esto y esto. Fueron los seguidores de Juan Calvino y los seguidores de Jacobo. Pero cuando escuchamos los debates arminiano, calvinista, ok, ¿qué dice eso? Bueno, Juan Calvino dijo esto, Jacobo dijo esto. No, fueron los seguidores que lo dieron. Los dos tipos ya estaban muertos, enterrados en la gloria. Ahora, vamos a examinar este argumento. Sin tratar de enfrascarnos en una discusión completa, porque no tenemos el tiempo, estaremos nosotros aquí por 6 meses, ¿no? Acerca de estos temas, permítaseme ilustrar el punto de lo explícito y lo implícito con un problema recurrente. Con respecto a la cuestión de la habilidad moral del hombre caído para volverse a Cristo sin la ayuda del poder del Espíritu Santo, muchos alegan que está dentro del poder natural del hombre a inclinarse hacia Cristo. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Es lo que enseña la Biblia? Innumerables pasajes tales como aquí, Juan capítulo 3, versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se menciona en el debate para que todo aquel que cree que tenga en él vida eterna. Sí, la Biblia dice todo aquel que cree, pero no implica esto el que cualquiera puede creer y responder a Cristo por sí mismo. ¿O estoy equivocado? Pregunta, no implica todo aquel una habilidad moral universal tampoco. Pero ese es el argumento. Tú tomas una palabra singular, ¿no? Y luego tú la conviertes a algo universal, ¿no? El Evangelio de Juan tiene la tendencia de utilizar la palabra todo. ¿Ok? ¿Qué significa todo? ¿Cuál es el contexto de esa palabra todo? ¿Me entiendes? Y cuando él dice todo el mundo, ¿qué significa el contexto de todo el mundo?
viene aquí el hermano David, enfrente, y se cae, se le rajan los pantalones, y la hermana Bayana le grita, ¿por qué le está demostrando sus chones a todo el mundo?